silenciar sus micrófonos. Con su permiso. Bueno, ya estamos entonces transmitiendo a través de Facebook Live desde la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez y todavía seguimos dando la entrada a algunos hermanos que vienen llegando, como es el caso de la hermana Doris Almestar. Ella está con nosotros después de haberse tomado unas vacaciones allá en el Perú, en su querido Perú, así que estamos contentos de volver a verla a nuestra hermana Doris por acá, por esta plataforma. El día de hoy tenemos estudio bíblico con el hermano José Tobías, a quien me da gusto volver a verlo y saludarlo. Así que muchas gracias por apartar un poquito de su tiempo para nosotros, hermano. Eh, así que, bueno, estamos ya partiendo este día lunes con la ayuda de Dios y vamos a tener una oración al principio, antes de pasar al estudio bíblico, siempre recordándoles a ustedes que este estudio bíblico, además de ser transmitido por Facebook Live, también se va a subir hacia el canal Iglesia de Cristo PDA, ahí en YouTube. ¿Eh? Por si acaso lo quieren volver a revisar, estudiar y todo eso. Bien, así que vamos a tener una oración y vamos a pedir a nuestro hermano Jorge Figueroa, si fuera tan gentil, mi hermanito, de poder guiarnos en esta primera oración de esta tarde-noche. Hermano Jorge. Claro, hermano. ¿Cómo no? Claro, hermano, encantado. Bueno, hermano, vamos a orar. Siempre con la alegría de volvernos a encontrar después de un fin de semana, aunque otros hermanos también muchos estemos en la plataforma. Vamos a orar, hermano. Justo Padre, Padre amado, Padre nuestro. He aquí tus santos reunidos nuevamente en esta plataforma, donde usted nos permite el alimento espiritual cada día, tal como en el Antiguo Testamento, también nos daba el pan al pueblo hebreo cada día. Y se lo daba a diario, Padre, porque usted podía habérselo dado por mayor tiempo, pero la enseñanza es que el alimento espiritual es a diario. Por ello, Padre, la bendición es para esta plataforma, porque nos permite día a día ir construyendo nuestro espíritu, nuestra enseñanza, nuestra esperanza, nuestra bondad, nuestro corazón, nuestro cariño y todo hacia usted, Padre amado. Sus hijos andamos por el camino que usted nos enseñó para llegar un día a la puerta estrecha, donde usted nos espera, Padre, y nos espera con los brazos abiertos para decirle, hijo mío, te estuve esperando, que es el anhelo, es nuestra fe y la esperanza que nos motiva y nos lleva a eso, Padre. Padre, muchas gracias por estas bendiciones. Padre, bendiciones para los hermanos que cuidan esta plataforma por más de 5 años, Padre. Gracias por todo ello, Padre. Te pedimos, Padre, que hoy el hermano José Tobías Nazario nos va a traer una enseñanza, una porción de su sabiduría. Le pedimos que del Espíritu Santo, que la palabra del Espíritu Santo, de su Santo Evangelio, lo acompañe a él, Padre, y a todos nosotros, el entendimiento para estar con claridad que esta enseñanza es para ir creciendo, para ir avanzando, para buscarlo, Padre. Gracias por ello, Padre, por esas bendiciones. Pero permítanos orar siempre por momentos a veces difíciles, mientras estemos en este mundo que tienen los hermanos, problemas fundamentalmente de salud, de empleo, de trabajo, de alguna circunstancia. Le pedimos su providencia, su mano bendita, que usted intervenga, Padre. Son sus hijos, son los obreros de la viña que necesitamos todavía bregar y trabajar, Padre, pero sea su voluntad y no la nuestra, Padre amado. Oramos por todos ellos, oramos por todos nosotros y oramos por la paz mundial en nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Así que vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, para poder oír la palabra del Señor. Así que vamos a dar el pase a nuestro hermano José Tobías. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, hermano Ernest. Y gracias a Dios, ¿verdad? Principalmente porque es por Él que estamos aquí, que tenemos este espacio, este tiempo y oportunidad de considerar su palabra. Así que bueno, vamos a aprovechar ese tiempo y esa oportunidad para razonar, para meditar, para tratar de ser edificados con la palabra del Señor, en este caso al permitirme, al darme esta oportunidad de que sea yo quien comparta este mensaje. La carta de Santiago
Allí en el capítulo 1, los versículos 2 al 5, será la base de nuestra lección, de lo que estaremos considerando hoy en esta tarde noche. Y dice Santiago en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De este pasaje he tomado lo que es la lección, o el título mismo de la lección: cuando os halléis en las pruebas, o como dice aquí el versículo, en diversas pruebas. Y voy a comenzar, hermanos, considerando la diferencia entre lo que es una prueba y una tentación. Lo que tiene de propósito la prueba, cuál es la finalidad y cuál es la finalidad o el propósito de ser tentados. La prueba lleva la idea de fortalecer, es decir, de que seamos fortalecidos, de que maduremos, de que crezcamos, de que seamos más capaces, mejores en la vida cristiana. Y la tentación es la incitación a hacer lo malo, a pecar. Busca desviarnos del camino correcto con malos pensamientos, malos deseos, etcétera. Y entonces, hermanos, la prueba, pues es algo que Dios permite o que viene de Él, y que muchas veces se presentan a través de las circunstancias o de las calamidades naturales que llamamos así, o de la naturaleza. Ahora, yo mencionaba el hecho de que las pruebas pues son para nuestro bien, para fortalecernos. Y leía por ahí una ilustración de lo que es de lo que es un atleta, de lo que es un deportista. Y dice, por ejemplo, que los músculos se fortalecen y endurecen mediante el esfuerzo arduo. Y cuanto más se entrena, cuanto más se castiga, digamos así, al atleta, pues más probabilidad tiene de ganar. ¿Por qué? Porque esos músculos, esos tendones, etcétera, se han fortalecido a través del trato duro, a través del entrenamiento duro. Y bueno, de esa manera se puede comparar lo que son las pruebas en la vida nuestra. Situaciones que tienen por finalidad, viniendo obviamente o tomándolas obviamente desde el punto de vista correcto o apropiado, pues que nos ayuden, que nos fortalezcan, en ninguna manera que nos destruyan. Ahora, yo quiero que noten aquí el versículo 2 de Santiago 1, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay dos cosas que podemos notar aquí. Tened sumo gozo en las pruebas, o cuando os halléis en diversas pruebas, para
algunos quizás es difícil poder decir que en medio de la prueba se va a gozar. Y yo creo que sí es difícil que en medio de la prueba, que en medio de la circunstancia adversa se pueda gozar. Aunque no es imposible, no es algo extraño en la escritura, porque encontramos a, a Pablo, por ejemplo. Pablo y Silas, cuando llegaron a Filipos, nos dice la escritura que pues fueron azotados con varas y fueron azotados mucho, dice la escritura. Y después de ser azotados, fueron puestos en la cárcel y se le mandó al carcelero que los pusiese con mayor seguridad. Así que los puso en el calabozo de más adentro, dice la escritura, y puso sus pies en el cepo, en aquella prensa, digamos, que estaban sobre sus pies, y obviamente sus manos sobre los grilletes, las cadenas. Por lo tanto, estaban en una condición realmente lamentable. Aún sin embargo, lo que leemos ahí en Hechos capítulo 16, que ustedes sin duda recuerdan y conocen muy bien la historia, dice que a medianoche cantaban himnos y los presos los oían. ¿Cómo podían estar cantando? Porque Santiago dice, precisamente, dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. ¿Estarían alegres? Pablo y Silas manifestaban de esa manera su gozo en medio de la prueba. Es muy probable que así fuera, porque pues ellos tenían una visión, sin duda alguna, muy bíblica, si puedo decirlo de esta manera, en cuanto a cómo asumir, a cómo tomar las pruebas, las cosas adversas que venían a su vida. El caso, por ejemplo, también de Pedro y de Juan, ellos fueron puestos en la cárcel también fueron azotados. Ahora, cuando ellos salieron o cuando los pusieron en libertad, nos dice que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. Pero esto ocurre, digamos, una vez que ya han sido liberados, una vez que ya ha pasado lo más difícil, digamos, aunque están heridos todavía, obviamente. Pero yo creo que, hermanos, Santiago, cuando dice, tened por sumo gozo o gócense cuando os halléis en diversas pruebas, más bien la visión de Santiago es de gozarse al salir adelante de esa prueba, de gozarse cuando haya vencido, cuando haya triunfado, cuando haya resistido a esa prueba. Y en este caso es todavía más razonable verlo de esta manera, porque si recordamos a Jesús, lo que nos dice la Escritura en cuanto a Él, Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Parte de este versículo dice que pongamos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo no estaba en estar en la cruz, el gozo estaba lo que Él visualizaba más adelante. El gozo estaba más adelante. Y creo, hermano, hermana, que cuando vencemos las pruebas, las adversidades, las cosas que vienen a nuestra vida, entonces podemos gozarnos, aunque no es imposible tener un gozo, diríamos, interno, un gozo en el alma, un gozo muy adentro, una paz, una tranquilidad cuando estamos
en las pruebas, aun cuando las pruebas de hoy día seguramente no son como aquellas que pasaron los primeros cristianos. Entonces, ese gozo puede ser en medio de la prueba y mucho más razonable cuando la prueba ha pasado y se ha vencido, obviamente, esa prueba. Pero me llama también la atención de este versículo que dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y he estado leyendo algunos comentarios y en dos de ellos usan los comentaristas la misma ilustración, tomando en cuenta que la palabra halléis, cuando os halléis, habla de una situación inesperada, de una situación impredecible, y se usa como ejemplo, como una comparación, la parábola que Jesús narró acerca de aquel hombre que descendiendo de Jerusalén a Jericó fue asaltado y dejado ahí a orilla del camino medio muerto, nos dice la escritura. Nos dice entonces que cayó en manos de ladrones. Y la palabra cayó es como cuando os halléis. Es decir, es algo que no esperaba, obviamente. Y entonces las pruebas, hermanos, son impredecibles, son inesperadas. El cristiano, los cristianos, a través de nuestra vida, podemos de pronto hallarnos en diversas pruebas o en alguna prueba. De pronto podemos caer en una situación adversa, que es una situación externa que pondrá a prueba lo interno. Porque ¿de qué habla Santiago aquí? Bueno, el versículo 2 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué se está probando? ¿O qué es lo que se va a fortalecer? ¿Qué es eso que es interno? Porque yo decía hace un momento que a través de nuestra vida, de pronto el cristiano, la cristiana caerá en alguna situación externa, algo que lastima, que duele en su cuerpo, pero que pondrán a prueba lo que hay en su interior, lo que hay en su corazón. Y en este caso, Santiago habla de la fe. Y la fe, hermanos, amigos, pues es algo que va a pasar por las pruebas. Pero sigo enfatizando, hermanos, cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, las pruebas son inesperadas o llegan en cualquier momento. No puede, no puede el cristiano anticipar qué tipo de prueba tendrá. Santiago habla de diversas pruebas. Entonces no se puede anticipar y decir, bueno, esta será mi prueba, esta será la situación que voy a vivir. No es como hablando de ciertas pruebas, como los exámenes en la escuela, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a tener una prueba de esta materia y bueno, están preparándose para tener esa prueba, pero a veces el maestro dice, bueno, hoy tenemos prueba, pero no había anunciado, sencillamente es inesperada. Bueno, las pruebas de la vida cristiana son así. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Da por cierto que va a haber pruebas, pero también que no se puede anticipar y decir, bueno, este es el tipo de prueba que tendré. Otra cosa, obviamente, es que no puedes saber cuándo.
¿Cuándo es que vendrán las pruebas? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser esta noche, etcétera. No puede prever las circunstancias en que estará envuelto. Aunque obviamente, por lo que leemos en la Escritura y en este caso lo que estamos aquí leyendo en Santiago capítulo 1, sí puede el cristiano, sí puede la cristiana estar preparado en actitud para cuando llegue ese momento, que es cualquier día, que es a cualquier hora, en cualquier lugar. Esto es como, seguramente han visto documentales, ¿verdad?, de la fauna silvestre. Y por ejemplo, los depredadores, los vemos cómo están allí agazapados, están ah, viendo el momento, considerando el momento apropiado y preciso para saltar sobre su presa. Y algo así podríamos decir que la prueba viene en cualquier día, en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, saltará como el depredador sobre su presa. Está allí al acecho, está allí a la vuelta de la esquina, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, hermanos, son las pruebas impredecibles, inesperadas, pero es una realidad que van a llegar a nuestra vida. Es una realidad porque es parte de la vida cristiana, es totalmente fuera de contexto bíblico aquellas doctrinas que enseñan o aquellos hombres que enseñan doctrinas en las cuales se dice, por ejemplo, que si tú eres cristiano, si tú sirves a Dios, entonces no tienes por qué padecer, no tienes por qué sufrir. Inclusive, en alguna ocasión oí a un predicador de este tipo diciendo, si tú eres cristiano, ni aún tienes por qué enfermarte. Es decir, pintan la vida cristiana como un color de rosa, diríamos, pintan la vida cristiana como un marchar sobre ruedas, pintan esta vida o presentan esta vida como si todo fuera a marchar de una manera perfecta, donde no hay absolutamente ningún obstáculo, ningún problema, ningún sufrimiento, cuando la Biblia obviamente no dice así. Pero hermanos, hablando de las pruebas en este contexto, quiero decir que es fácil, es fácil creer en Dios y creerle a Dios. Es fácil tener confianza en las promesas de Dios cuando todo va bien, cuando todo marcha bien en nuestra vida como cristianos. Pero ¿qué pasa con nuestra fe cuando llega la enfermedad terminal, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando muere el ser querido? Y muere, por ejemplo, en un accidente, es una situación que se da de pronto, como decíamos, la prueba viene y viene inesperadamente. ¿Y qué pasa con nuestra fe? Yo recuerdo ahora el caso de un predicador acá en esta área cerca a donde vivo, que le conocí tiempo después, pero cuando yo vine a conocer del Evangelio, oía de él, de un hombre, de un cristiano excelente en cuanto a su vida como tal y un excelente predicador. Y aún sin embargo, vino la prueba. Su hijo murió en un accidente.
y él blasfemó, él se volvió contra Dios. No pasó esa prueba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando algo así viene a nuestra vida? ¿Qué pasa, hermanos, con nuestra fe cuando se pierde el trabajo, por ejemplo? Hace un momento que nuestro hermano Jorge oraba, pues oraba, ¿verdad? También por nuestros trabajos, que de esa manera pues tengamos las cosas de la vida necesarias. Pero ¿qué pasa cuando somos cristianos, cuando nos esforzamos en esta vida en el Señor y de pronto nos dicen, ah, aquí tienes tu liquidación y por lo tanto ya no tienes más trabajo? ¿Qué pasa con nuestra fe? Bueno, Santiago habla de diversas pruebas y yo estoy mencionando la enfermedad terminal, por ejemplo, que se nos dice, esto es lo que pasa, esto es lo que tienes. O el ser querido, el accidente, o la pérdida del trabajo, o qué diríamos cuando se pierde todo el patrimonio de toda una vida. Ha habido situaciones de este tipo, de esta naturaleza, donde las calamidades, ¿verdad?, llegan a la vida de las personas por los huracanes, por los terremotos, por situaciones que decimos son de la naturaleza y que, bueno, perdió todo absolutamente. ¿Y cómo está la fe del cristiano cuando pierde todo en una situación así? En una devastación como ocurre muchas veces. Bueno, son las pruebas. ¿Qué pasa entonces con nuestra fe? Saben, hermanos, hermanas, que las pruebas lo que hacen es colocar la fe nuestra en el fuego. Vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 1. Y dice el apóstol Pedro, leyendo allí en el versículo 5, Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba, repito, coloca nuestra fe en el fuego y depende de la preparación con la actitud apropiada para recibir esa prueba, para estar en esa prueba, que pueda, como en este caso el apóstol Pedro menciona, que puede salir, puede ser hallada en alabanza y honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, o que así como el oro se pone en el crisol y sale en pureza, sale mejor de ahí. Bueno, así puede ser con nuestra fe, que sea fortalecida, que sea desarrollada de una manera mejor. Pero la pregunta es, si viene X prueba a nuestra vida y la fe es puesta en ese fuego, ¿cómo saldrá de ese fuego? ¿Cómo saldrá, hermano, hermana, de ese crisol donde estarás sufriendo,
la prueba, la situación adversa, figuradamente como el oro en el crisol. Cuando leemos Santiago, que es el texto que tomé como base, quiero leer algunos versículos en esta carta de Santiago, lo que podrían ser algunas de las pruebas que los cristianos a quien Santiago escribe pudieran pasar o en las cuales se pudieran ver envueltos. El capítulo 2 de Santiago, el versículo 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y luego pregunta: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Aquí hay una situación, por un lado, de pobreza y por otro lado, tenemos a los ricos que oprimen a los pobres. Y no solamente los oprimen, sino que son arrastrados, como dice este versículo, a los tribunales. ¿Qué pasa con la fe cuando se encuentra en una situación así? Ser llevados ante el tribunal, ante el juez, o como dice el versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué es la actitud, hermanos, amigos, que podemos tener ante situaciones como esta? Diversas pruebas. El capítulo 5, como dije, estaría considerando algunos versículos de aquí de Santiago. Y el capítulo 5 nos dice en el versículo 4, de esta manera, dice Santiago: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí había una situación, como decía, hay una situación de necesidad, una situación de pobreza. Ahora, hay quienes les otorgan o les conceden o les dan trabajo, pero no les pagan. ¿Qué hace, qué hace el cristiano? ¿Cómo reacciona cuando ha trabajado toda la semana o ha trabajado todo el mes y no se le da su salario? ¿Cuál es esa reacción? Es la fe puesta en el crisol, es la fe colocada en el fuego. ¿Y cómo saldrá? ¿Cómo saldrá de ese fuego figuradamente? Dice el versículo 14, mismo capítulo 5 que estaba leyendo. Dice el 14: ¿está algún enfermo entre vosotros? O sea, como decía, cuando llega la enfermedad, ¿qué hacemos? Y especialmente, como mencionaba yo, cuando llega la enfermedad terminal, que dice el médico, te quedan 3 meses de vida. Obviamente siempre decimos, ¿verdad? Bueno, los médicos no tienen la última palabra, pero cuando de pronto se le da esa noticia, llega la enfermedad, ¿qué? ¿Qué de nuestra fe? Ahora, lo que leemos, hermanos, en la carta a los Hebreos, pues son también situaciones que aquellos primeros cristianos, o en este caso los judíos, los hebreos, experimentaron. Y dice aquí el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer algunos versículos. 32, dice el versículo 32 al 34, o los versículos, ¿verdad? Dice el 32: pero traed a la memoria los días pasados
en los cuales después de haber sido iluminados, notemos esta parte, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y me llama la atención que dice sostuvisteis, algo que había ya pasado. Ya esa situación la habían librado. Aunque había otra situación en la vida de los hebreos, que es particularmente el hecho de que querían volver al judaísmo. Y eso es el tenor de la carta, la tendencia que ellos tenían a esto. Pero habían experimentado situaciones como esta y habían pasado por ellas. Dice luego el verso 33, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No eran solamente ellos los que padecían estas cosas, sino otros muchos pasaban por estas pruebas. El versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis. Había presos por la causa del Señor. Y cuando la Biblia habla de los presos y de visitar a los presos, particularmente se refiere a aquellos que lo estaban por la causa del Señor, aquellos que injustamente estaban ahí. Y dice entonces, y de los presos os compadecisteis, pero además de esto, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fíjese, ¿cómo superaron esta prueba? Perdieron todo, no en una catástrofe, no en una calamidad, no porque vino el terremoto, porque vino la tormenta y bueno, su patrimonio quedó en nada, sino que les despojaron de ello la violencia contra de ellos para quitarles sus bienes, pero dice que la sufrieron, la soportaron y lo hicieron con gozo. Ese es el resultado de la fe probada, el sufrir esto o el haber sufrido esto y como decía, gozarse, no porque sufrió, no porque padeció, no porque perdió todo, sino porque su fe se fortaleció en el Señor, porque sigue fiel al Señor a pesar de estas situaciones. Y es que, como dice Pablo, sin duda, el cristiano que vence las pruebas que se presentan en su vida es porque tiene este conocimiento del cual nos habla el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 8. Vamos a ir allí al versículo 18 y en este versículo dice, pues tengo por cierto, con toda certeza, toda seguridad, tengo por cierto, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo creo que el cristiano resiste la prueba, pasa la prueba y se goza de lograrlo porque conoce, porque sabe precisamente lo que hay más allá. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que dice Pablo en nosotros ha de manifestarse. Cuando leemos primera carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos allí al capítulo 2 y notemos lo que les dijo el apóstol a los hermanos allá en Tesalónica. Hermanos que para llegar a esta vida en el Señor, pues llegaron en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la adversidad. Si ustedes leen esta carta, pues se darán cuenta o recordarán porque sin duda lo han sabido de tiempo. Pero ellos, cuando recibieron la palabra, cuando recibieron el Evangelio, lo recibieron en medio de tribulación,
en medio de una gran tribulación, en medio de grandes problemas, de grandes dificultades, de mucha oposición. Y en medio de eso obedecieron el plan de Dios para salvación, recibieron perdón de pecados, vinieron a ser hijos de Dios, añadidos por el Señor a la iglesia. Y dice Pablo a estos hermanos, 1 Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea o que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los gentiles padecían de los gentiles y los judíos padecían por parte de los judíos. Eran las situaciones a través de las cuales ellos pasaban. Y esas eran las pruebas. Eso era la fe puesta en el fuego, de donde salía como el oro reluciente, como el oro purificado, así como estamos aquí leyendo en estos versículos donde una gloria y un regocijo por eso, porque ha vencido la prueba. Segunda carta de Pablo a los Corintios, fíjese la situación aquí que menciona el apóstol Pablo y el resultado, digamos, victorioso, por decirlo de esta manera. Segunda a los Corintios capítulo 8. Dice en el versículo o versículos 1 y 2, haciendo referencia precisamente a lo que acabamos de leer de la iglesia en Tesalónica, que son la iglesia en Tesalónica, en Berea, en Filipos, son las iglesias en Macedonia. Y dice aquí la escritura, según los Corintios 8, 1 y 2, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjese, en grande prueba, no cualquiera, no una prueba, podríamos decir, pequeña o insignificante, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo la fe de estos hermanos triunfó? ¿Cómo fue fortalecida? Y cómo inclusive en medio de una profunda pobreza le decían a los hermanos: queremos apoyar, queremos ayudar, permítanos ayudar a aquellos hermanos que están en una situación de necesidad, los pobres que no tenían qué comer, qué vestir, que carecían de muchas cosas, y ellos que también carecen, que también están en una profunda pobreza, pero están aportando. Esa es la fe, eso es el pasar la prueba. Y no solamente pasa la prueba, sino que da fruto para gloria de Dios. Y hermanos, estamos aquí considerando entonces que dijo Santiago, volvemos allí al texto, cuando dice: tened, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Podemos en verdad gozarnos cuando pasamos la prueba, o inclusive en nuestro interior, en nuestra alma, en medio de la prueba, por razones que pudiéramos considerar. En las pruebas, hermanos, amigos, en las pruebas no estamos solos. Dios siempre va a estar con nosotros. No las pasamos solos, Dios con nosotros. Y para ello quiero ilustrar, o quiero traer a su mente lo que nos narra Daniel en el capítulo 3. Seguramente se acuerdan de Ananías, Misael y Azarías, aquellos jóvenes que fueron llevados a la cautividad en Babilonia, y que cuando Nabucodonosor
levantó aquella gran estatua y proclamó que al sonido de toda clase de instrumento, pues todo el mundo adorara a esa estatua, esa imagen. Y quien no lo hiciera sería echado en el horno de fuego. Pues Ananías, Misael y Azarías, obviamente como judíos fieles, como hebreos fieles a Dios, pues no se inclinaron, no estuvieron dispuestos a hacerlo ante aquella imagen. Aun cuando fueron llevados ante el rey y el rey les dice si están dispuestos y ellos dicen, no necesitamos decirte nada al respecto. No vamos a adorarte tu estatua, tu imagen, y Dios nos va a librar. Y si no, como quiera, no la vamos a adorar. Y enojadísimo, el rey mandó calentar el horno 7 veces más. Y fueron arrojados al horno 7 veces más caliente de lo usual. Tanto que aquellos que echaron al horno a estos varones fueron consumidos por el fuego. Pero ¿qué leemos en Daniel 3? Que el rey está asombrado porque dice, ¿no son 3 los que pusieron en el horno? Sí, rey, son 3. ¿Cómo es que veo 4? ¿Quién estaba con ellos? Dios, hermanos, que no los dejó, Dios que estaba con ellos, y que allí estaba aquel que tenía semejanza, como dijo Nabucodonosor, a hijo de los dioses. ¿O qué diremos del propio Daniel? También por calumnias, por envidia, fue echado también en el, en el pozo de los leones, pero no estaba solo. Como dice, Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones y nada hicieron a Daniel, como el fuego, nada hizo a Ananías, Misael y Azarías, ni aun su ropa olía a humo. No estaban solos en la prueba. Entonces, hermanos, podemos tener esa confianza y ese gozo interno y aún gozarnos de estar en esa prueba porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Además, las pruebas, como ya decía, nos ofrecen la oportunidad de crecer, la oportunidad de ser más fuertes, la oportunidad de estar precisamente aprobados delante de Dios. Las pruebas, hermanos, nos asemejan, nos hacen parecidos a aquel que sufrió y aquel a quien dice el escritor de los Hebreos, pongan los ojos en Jesús, en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y leo estos versículos aquí en Hebreos capítulo 12, dice el verso 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, reflexionen sobre esto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos allí, hermanos, el ejemplo perfecto de aquel que nos dice cómo pasar la prueba, cómo salir victorioso. Tenemos entonces, hermanos, que tomar la determinación de ser más como Jesús ante la prueba y dejar entonces que nuestra fe, digamos, cause un impacto positivo como causó en la vida del rey y de todos aquellos que le rodeaban cuando Ananías, Misael y Azarías salieron del horno de fuego sin que nada les hubiera pasado. O cuando
Daniel fue sacado del foso de los leones sin que estos le hubieran hecho cosa alguna. Podemos, hermanos, tomar la determinación de ser más como Jesús y dejar que nuestra fe cause ese impacto positivo. Dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero hay una cosa que nos dice Santiago, y lo que dice en el versículo 5 es, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces se cita este versículo para hablar de pedir a Dios sabiduría. Podría decir en cualquier, eh, en cualquier ámbito, de cualquier cosa que queramos saber y conocer. Pero primeramente tenemos que ubicarnos dentro del contexto. Y Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, pero sabiduría para saber cómo actuar en las pruebas, cómo actuar en estas situaciones adversas que se presentan en nuestra vida. Sabiduría para saber cómo llevar a cabo o cómo vencer precisamente estas pruebas. Sabiduría para sacar provecho de esa prueba. Sabiduría para madurar. Sabiduría para que nada nos falte. Sabiduría para vencer precisamente. Ese es el contexto inmediato y es la aplicación apropiada dentro del contexto como estamos considerando. Entonces, hermanos, cuando os halléis en las pruebas o en diversas pruebas, pues consideremos que no estamos solos, consideremos que son una oportunidad para crecer, son aquellas que nos pueden hacer mejores o imitadores o semejantes a nuestro Señor. Por lo tanto, cuando os halléis en diversas pruebas, hagámonos hagamos esta reflexión. Y la reflexión sería, veré que este problema, o veré este problema más bien, como una oportunidad para crecer y estar más completo en Cristo. Veré esta situación adversa como una oportunidad para desarrollar mi habilidad en tener firmeza al hacer lo que dice Dios en lugar de lo que yo quiero o lo que yo deseo. Por lo tanto, tomemos esta determinación y digamos, no dejaré que este problema me domine, ni me venza, ni que me impida desarrollarme en mi vida cristiana. Veré entonces esta adversidad como una oportunidad para probarme a mí mismo y a los demás que ciertamente soy un discípulo del Señor. Pondré mi mirada en aquel día en el que estaré con Cristo, siendo parte de esa experiencia con gozo porque he vivido por Él. Y por encima de todo, hermano, sencillamente obedecer a Dios, obedecer al Señor, aún en medio de las circunstancias adversas. Y entonces podremos gozarnos, tener la satisfacción, la paz en nuestro corazón, en nuestra alma, porque pasamos la prueba. Que Dios les bendiga, hermanos, bendiga su palabra y esta nos ayude en nuestra vida, porque una de las cosas que dice Santiago es que nos vamos a hallar en esas pruebas, en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier índole, pero llegan a nuestra vida. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano, por habernos traído este tan lindo mensaje el día de hoy, por habernos animado a través de este mensaje
que implica y que nos indica que debemos animarnos de todas maneras, no importando las circunstancias, y tomar evidentemente todas estas pruebas que ocurren en nuestra vida como una oportunidad de crecer. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, hermanos, vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial y posteriormente veremos con el hermano Néstor quienes estuvieron mirando y escuchando este lindo mensaje ahí en Facebook. Quisiera pedir a nuestro hermano Rigoberto, si fuera tan gentil, mi hermano, por favor, de guiarnos en una oración y, por supuesto, recordar a todos aquellos hermanos de los que ya tenemos conocimiento que están pasando justamente por dificultades, ¿bien? Por problemas, por pruebas, por enfermedades. Usted sabe, mi hermano. Así que vamos Así a es. orar. Adelante. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, el que nuestro hermano José nos hubiese traído esta enseñanza tan maravillosa, tan grande, de tanta confianza que nos infunde su palabra, mi Dios. El aprender de la fe, mi Dios, es fortalecerse espiritualmente, crecer en su gracia, alcanzar buenos propósitos, Padre Dios, haciendo su voluntad, poniendo en práctica estas enseñanzas. Bendiga a nuestro hermano en esta tarde, mi Dios. Bendígale a él y su familia, y donde él trabaja con ese grupo de cristianos sabios que han recibido la enseñanza que nuestro hermano nos ha entregado este día. Padre Dios, queremos agradecerle por todo aquello nuestros hermanos que han tenido la bendición de poder instruirse por intermedio de este estudio, crecer en su gracia y así, mi Dios, ser edificado en su palabra. Gracias por ello, mi Dios. Queremos orar también por los hermanos que han estado conectados al Facebook, los que están en la plataforma, mi Dios, y los que posiblemente puedan ver nuevamente este estudio una vez que ya sea subido a la plataforma de Pan de Azúcar, donde nuestro hermano Néstor realice este trabajo. Bendígale a él también, mi Dios, y a cada uno de los hermanos presentes en este día. Guárdelos y ayúdenos, Padre, para seguir las pisadas del Maestro, como dice el himno, y así poder, mi Dios, mantenerlo firme, eh, eh, luchando siempre por esta causa. Padre Dios, quiero orar en esta hora por todos los enfermos que estuvieran en esta oportunidad a través del mundo, mi Dios, donde sus hijos, nuestros hermanos se congregan, aunque no le conozcamos, mi Dios, pero sabemos que si están enfermos necesitan de su ayuda. Queremos pedirle en especial en esta tarde por nuestro hermano Luis Machuca, por su esposa y su familia, mi Dios, que están pasando por este paso tan angosto, mi Dios, este drama familiar que tienen, Padre Dios. Ayúdenos en su amor, bendígalos en su misericordia, guarde a los hermanos que con ellos trabajan, Padre Dios, y que puedan unirse en este paso para que nuestras hermanas puedan también tener la fortaleza necesaria para enfrentar esta prueba. Padre Dios, le damos gracias porque usted nos advierte siempre antes de tiempo y después de tiempo y en tiempo oportuno, mi Dios, para que nos apercibamos de la gracia suya. Bendiga a todos nuestros hermanos, ayúdenos, mi Dios, y sea propicio a aquellos que están sufriendo en otras direcciones por ahí. Padre Dios, le damos gracias por ello, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermano, muchas más gracias por la oración. Vamos con el hermano Néstor entonces a ver las novedades de Facebook. Buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí tenemos la visita de la hermana Alicia Zamora, Mercedes Salas, Flower GZ Rodríguez, creo, o no sé qué será. Rubiela Cortés López, Edward Alvarado Bolaño, Lidia Medina, Susana Treviño, Neris Ávila, Seila Soto. Aquí hay unos mensajes que han dejado hoy día las hermanas. La hermana Neris Ávila dice: buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bueno escuchar a nuestro hermano José Tobías. Bendiciones. Rubiela Cortés López dice: gracias, excelente tema. Nos animan, exhortan y edifican. Amén. Dios les bendiga siempre, queridos hermanos. Neris Ávila dice: magnífica reflexión, hermanos. Alicia Zamora Cepeda dice:
Muchas gracias, hermano José. Dios continúe bendiciendo su vida. Muy edificante y alentador el mensaje. Eso es lo que tenemos. Queremos, Se le apagó el micrófono, hermano Néstor. Ahora sí. queremos animarlos que pueden volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí está, Ernest. Ahora yo tengo el micrófono apagado. Ahora sí, hermanito. Bueno, muchas gracias por las novedades de Facebook y algún comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá, si no es todos, a estas alturas, después de llevar un gran tiempo siendo cristianos, después de habernos bautizado y de haber pasado por el bautismo, entonces a estas alturas hemos aprendido algo y eso tenemos que reforzarlo. Hermano Miguel, adelante, por favor, su micrófono. Su micrófono. El micrófono, hermanito. Ahí sí. Buenas noches, estimados hermanos y Ahí quedó. hermanas, que el Señor los bendiga. Muy buena la reflexión, el mensaje. Ciertamente, a veces hay ese tipo de pruebas, pero muchos no soportan. Y bueno, tenemos que orar, tenemos que aprender más, madurar más, y de esta manera para poder perfeccionar. Hermanos, me despido yo porque ya vamos a entrar en el Zoom del Ecuador. Que el Señor les bendiga y será hasta otra oportunidad conmigo. Dios mediante. Gracias, Muchas gracias, hermano. Buenas noches. ¿Alguien más desea entonces hacer un comentario? Hermano Néstor, Ernesto, Ah, enseguida con el hermanito, hermano Samuel. Buenas hermano, ¿qué noches. tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Agradecer a Dios primeramente la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. En esta ocasión, a través de nuestro hermano Tobías, José Tobías, una lección muy importante, muy bien explicado, y pues nos queda claro que absolutamente todos vamos a ser probados, todos, ¿verdad? Pero a la vez estamos conscientes de que Dios no nos va a dejar probados más de lo que podemos resistir. Así es. Tristemente, muchos se quedan en la prueba, no la pasan. El hermano Tobías hablaba de un hermano, pues muy fiel, buen predicador y todo, pero una prueba y hasta ahí llegó el hermano. Pues no es que, o sea, Dios pone las pruebas al tamaño de cada quien y hay que agradecer y bueno, estar también bien seguros de que Dios no nos va a dejar en esa prueba. Vemos a un apóstol Pedro en la cárcel y no lo vemos comiéndose las uñas de nervios, de miedo, llorando. Está dormido, muy tranquilo. Entonces, pues hay que tener la actitud apropiada en las pruebas y no temer, porque hay que saber que Dios nos va a probar. Él dice que azota, disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, esto es parte de nuestra fe y la enseñanza del hermano es que esto nos va a fortalecer, ¿verdad? Espiritualmente. Pues muchas gracias, hermanos. Este es mi comentario. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros en el día de hoy. Hermano Jorge, adelante. ¿Quería agregar alguna cosita? Sí, hermano. Bueno, el hermano Samuel le dijo algo que también el hermano José Nazario lo había explicado, ¿no? Que Dios no nos abandona en la prueba y Dios sabe a cuánto podemos soportar y Él dará la salida siempre, ¿no? Y detallar también que Dios nunca nos prueba, ¿no? Como lo dice el hermano, es el demonio o el mundo que construyó el hombre quien pone la prueba hacia el camino, ¿no? Dios no prueba a nadie, Dios nos consuela, nos permite. Y hay que estar atentos por la advertencia, porque pruebas han de venir. ¿De qué magnitud? No la sabemos. Creo que este mundo actual no es como el primer siglo, que las pruebas son muy difíciles a los hermanos cristianos. Pero si vienen las pruebas, como dice el hermano, la sabiduría de pedir cómo soportar a través de nuestra fe esa prueba es importante.
pero hay que estar al tanto. Pero gracias, hermano Nazario, escucharlo a usted cada tiempo. Siempre es ilustrativo y siempre mueve usted el corazón. Gracias, hermano. Gracias, Dios, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, estamos llegando entonces hasta el final. Hermanita Yolanda, abra su micrófono porque yo se lo apagué. Ahí viene, ahí viene. Uy, parece que se le pegó la imagen. Porque yo Ahí ya está. lo pasé. Mi esposo predicó 40 años la verdad aquí en Guatemala, en todos lados. Él se iba a todos lados y aquí en todos lados lo conocen. Pero vino la prueba para mi hermano. El día jueves se enfermó y el viernes se murió, hermano, de sorpresa. Le dio un infarto y murió. Y me quedé yo sola. Pero hasta aquí Dios me ha guardado y Dios me ha ayudado porque eso fue duro para mí, hermano. Pero gracias a Dios aquí estoy. Siempre estudio con ustedes. Voy a la congregación donde yo me congrego. Los domingos no falto, como dicen los hermanos, que he sido un ejemplo para ellos también, ¿verdad? Y Dios sabe por qué me ha dejado, porque siempre hay personas que me piden consejos, yo les doy consejos, yo les hablo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y le agradezco a Dios por eso, hermano. A mí ya me pasó, hermano. Pero aquí estoy, hermano. Gracias a Dios. Bien, amén. Así es, hermana. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Sí, familia. Bueno, hermanita, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias al Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, porque ya se nos acabó el tiempo. Hermanito, yo Doris, quiero vamos con saludar usted. al hermano Nazario. Salúdelo nomás. No me da tiempo usted, igual que en No, antes. si ya tenemos que irnos a otra plataforma, así que Hermanito Nazario, es un gusto poderlo ver y Igualmente, hermanita. Dios le bendiga. escuchar su estudio que ha estado bien edificante, hermanito. Un abrazo, muchas bendiciones y que Dios lo siga guardando, hermanito, para que nos traiga esos hermosos estudios que nos ha traído siempre. Que Dios me lo bendiga, hermanito. Saludos por la casa. Un abrazo. Igualmente, Muchas Dios le bendiga. bendiciones. Gracias. Muchas bendiciones, mi hermano. muchas gracias a cada uno de ustedes que han estado entonces aquí en esta hora de la noche, tarde-noche ya, noche en Chile. Que Dios les bendiga, que les cuide, que les proteja. Gracias a nuestro hermano José Tobías, entonces, por haber estado con nosotros en esta hora. Y ojalá que no se pierda, que venga más seguido. Amén, amén. Okay. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Bueno, Tiene que terminamos ser. Dale, hasta Dios mañana, bendiga. si Dios lo permite. Chao, gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones para Que todos. Dios le bendiga. Amén, amén. Bendiciones. Buenas Hasta noches. mañana.